Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Todos nuestros programas que hemos dado anteriormente, recuerda que están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Y te invitamos a seguirle y a activar la campanita de las notificaciones para que estés conectado a la Palabra con los temas que traemos cada semana. Involúcrate y sé parte activa de este ministerio. Ayuda a que la Palabra corra, compartiendo y recomendando nuestro canal. También recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Muchos padres enfrentamos situaciones con nuestros hijos donde requerimos mucha, pero mucha sabiduría. Y en ocasiones estamos más temerosos que ellos mismos por los desafíos que ellos tienen que afrontar en la vida. A veces queremos decirle tantas cosas y nos turbamos porque no sabemos cuál tendría mayor impacto en ese momento en su vida. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre cuál sería el consejo más importante que daría a tus hijos en un momento trascendental de su vida. Y para conectar nuestro tema de hoy con la suficiencia de la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Bienvenido, Daniel, gracias. Como siempre, un gozo poder colaborar y estar juntos en este tiempo aquí. Qué bueno, pastor. La verdad que ya tenemos 8 o 7 meses en esto y la verdad que Dios ha sido bueno con nosotros en gran manera. El teniendo que preparar estos temas y verlo en el día a día ha sido un refugio, ha sido un oasis en los momentos que hemos estado viviendo a nivel mundial. Amén. Entonces, pastor, vamos a iniciar. Pastor, muchos padres nos llenamos de temor con retos que nuestros hijos enfrentan en la vida. Por ejemplo, hijos que salen de su hogar a estudiar a otros lugares o hijos que enfrentan su primera oportunidad de trabajo. Podríamos mencionar, pastor, muchísimas áreas donde los padres nos llenamos de temor. ¿Por qué nos preocupa tanto a nosotros el que les vaya bien a tal nivel que nos llena de ansiedad? Mira, Daniel, yo creo que estos son de los aspectos fundamentales en la vida de fe. Dios nos está desafiando continuamente. Y hay más retos que no están bajo control que aquellos que lo que nosotros pensamos que podemos controlar. Uno de ellos son nuestros hijos. Son una bendición de Dios. Dios nos los da como parte de su misericordia. Pero yo creo que a veces nos perdemos en entender que hay muchos desafíos que nuestros hijos enfrentarán, donde nosotros somos retados a confiarle a Dios, a descansar en sus misericordias. Filipenses 4, un texto tan conocido en el verso 6, dice: por nada estéis afanosos. ¿Y cuál es la prescripción bíblica para vencer ese afán? Dice: no estén afanados, sino que mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Así que yo creo que como padres, nosotros debemos desarrollar una mayor dependencia de Dios en la manera en que nos hacemos conscientes de que hay muchos desafíos donde Dios nos pide confiarle y descansar en Él. Amén, pastor. Pastor, pero nosotros muchos de los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, que somos cristianos, conocemos eso. Sin embargo, cuando vienen esos momentos de temor a nuestras vidas, que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, a nosotros se nos olvida eso. ¿Qué usted nos recomienda en esos momentos a nosotros? Exacto, Daniel, bienvenido al club. Por eso es que estamos aquí conectando con la palabra. Por eso es que yo creo que este tipo de iniciativa es tan importante, porque realmente, Daniel, el desafío no es quizás conocer tantas cosas nuevas, es ser refrescados en verdades que ya hemos conocido antes, pero que necesitamos de nuevo ser refrescados. En Isaías
el profeta dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, Dios promete acompañarnos en esos desafíos y para eso necesitamos consejo, necesitamos sabiduría. Los proverbios, Daniel, están saturados de amonestaciones que nos invitan a que debemos ser parte de una comunidad de fe, donde seamos ayudados, donde seamos fortalecidos, donde otros que van alante de nosotros puedan encaminarnos y ayudarnos. Proverbio 19, verso 20 y 21 dice, escucha el consejo, acepta la corrección, para que seas sabio en el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Yo creo que estos son buenas oportunidades para nosotros recordar que estamos siendo llamados a una vida donde no debemos caminar solos, sino debemos ser acompañados en esa multitud de consejeros que pueden darnos. Excelente. Pastor, estamos viviendo en la generación de la información. Por donde quiera hay receta para nosotros vivir cada momento de nuestras vidas. Y el tema de los hijos, pues no queda atrás. ¿Cuál debe ser el lugar o la fuente para encontrar esos consejos que usted dice que nosotros debemos procurar en esos momentos de temor? Y esa es una pregunta, Daniel, que nos lleva a conectar con la visión de esta iniciativa, que es conectando con la palabra. Yo creo que lo que esta iniciativa hace es que nos hace consciente de algunos desafíos, pero no nos deja en el aire, sino que nos invita a venir a la palabra y ser saciados con la sabiduría de Dios. Nosotros no tenemos la Biblia como un libro, sino como un manual de la vida. Dios que nos hizo dejó prescrito su voluntad y tenemos mucha sabiduría disponible en la palabra que pueden ayudarnos a desafíos como estos. Uno de los textos, Daniel, que me encanta poner en perspectiva aquí, está en Romanos capítulo 15, verso 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, es decir, toda la Biblia, Antiguo Testamento, todo eso, para nuestra enseñanza se escribió. ¿A fin de qué? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿dónde vamos a acudir cuando como padres estamos llenos de ansiedad y quizá nos asalte esa falta de esperanza con relación a esos retos que nuestros hijos van a enfrentar? Vamos a la fuente de la esperanza, que es la palabra de Dios. Entonces, pastor, vamos entonces a aterrizar y a darle sentido a la esencia de este programa. A mí me encantaría ahora que usted nos diga qué texto viene a su mente para lidiar una situación como esta. ¿Podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios el consejo para lidiar estas situaciones que nosotros vivimos de ansiedad y de preocupaciones con nuestros hijos? Daniel, uno de los pasajes en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que yo creo que mejor ilustra una situación como la que tú estás planteando, fue la que vivió el rey David con su hijo Salomón. Nosotros tenemos que imaginar a David como padre, siendo un rey, todos los desafíos que él tenía. Y cuando llegó el momento de construir un templo de adoración para el pueblo, Dios le comunicó a David que su agrado era que su hijo Salomón era quien iba a construir eso. Entonces hay instrucciones para la edificación de ese templo especial que David, como rey, con toda su experiencia, le da a este joven hijo llamado Salomón. Pero encontramos también las palabras específicas que este rey, ya con tanta experiencia, con tantas cosas que había aprendido, con tantos errores que había cometido, ahora él le pasa el bastón a este joven hijo llamado Salomón. Y yo creo que en esas palabras de David nosotros podemos encontrar una muy buena descripción de qué cosas deberían ocupar el corazón de un padre a la hora de entrenar al hijo para desafíos que vendrán. Escucha en Primera de Crónicas, capítulo 28. Yo voy a leer básicamente el verso 9, que es el resumen. Esto es David en medio de quizás las personalidades más importantes que había en el momento en el pueblo, cuando llega el momento de transferencia de poder,
Estas son las palabras que David le da a su hijo Salomón en uno de los momentos históricos más importantes quizás de ellos. Dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Hijo mío, si tú le buscas, Él te dejará encontrarte, pero si tú le abandonas, Él te rechazará para siempre. Este es el mejor consejo que el rey David encontró para darle a su hijo en el momento quizá más importante de la historia de ellos. Bueno, la verdad, pastor, usted me lo ha dicho, pero han sido muchas cosas juntas. A mí me encantaría ahora empezar a desglosar, porque conociendo un hombre como David, David era un hombre que tenía experiencias que pocos de nosotros hemos enfrentado. David mató un gigante. David, aparte de eso, mató un león que iba a devorar una oveja. David era una persona muy sabia, escogiendo oficiales. Él tenía mucho, pero que contarle a Samuel. Pero a mí me gustaría que usted ahora nos aterrice y nos diga qué consideró David que era el mejor consejo que podía dar a su hijo. Exacto. De nuevo recuerden, estamos en Primera de Crónicas 28 y básicamente el texto que cité es el versículo 9. Escuchen cuál fue el consejo específico de David a su hijo Salomón. Reconoce al Dios de tu padre. Y lo que la expresión recoge en el idioma original es: mi hijo, yo quiero que tú vivas tomando en cuenta a Dios. Dios es real. Yo he sido rey por muchos años. Tú vas a tener a disposición el mayor poder que una persona puede disponer, pero eso no debe ser tu seguridad. Toma en cuenta a Dios. En otras palabras, busca su bendición cada día. No solamente trata de conocerlo por eso, sino también sírvele, dice el texto. Trata de que tú no uses tu poder para servirte a ti mismo. Trata de que todos esos privilegios que se te van a dar como rey, siendo tú tan joven, tú no lo uses para cultivar tu propia gloria. Tú debes usar tus talentos para la gloria de Dios. Dios debe tener el primer lugar en tu corazón. Daniel, eso es un asunto tan increíble que recuerda, David le está dando este consejo a su hijo públicamente. Si eso sucediera ahora, imagínate, eso fuera un cambio de gobierno. Esto lo estuvieran televisando todos esos noticiarios de redes nacionales y mundiales. Y David le dijo: conoce a Dios, sírvele a ese Dios. Y no se conformó con decirle sírvele, sino le dijo cómo debía hacerlo. Dijo: sírvele de todo tu corazón. En otras palabras, tú tendrás muchas ocupaciones como rey. Yo no sé cuántas cosas tú tendrás que estar despachando cada día. Cuídate de que tu corazón no esté dividido. No trate de agradar a Dios con la mitad de tu corazón. Si hubiera sido en el día de hoy, le diría: Salomón, cuídate de ser una cosa el domingo y de ser otra de lunes a sábado. Cuídate de solo buscar a Dios cuando las cosas te salen mal. Si no, sírvele de todo corazón. Y más que eso, sírvele con un ánimo dispuesto. En otras palabras, sírvele con alegría, que no sea por obligación, por deber, con un sincero deseo de disfrutar su presencia. Cuando David quiso sintetizar el consejo más importante que podía dar a su hijo en el momento quizás más importante, le dije: conoce a Dios, sírvele con todo tu corazón y sírvele con alegría en tu alma. Pastor, yo lo oigo y la verdad que me brota en el corazón esperanza, porque el que un hombre como David le dijera a su hijo: reconoce al Dios de tu padre, sabiendo nosotros todos los pecados que la Biblia narra, que David cometió. A nosotros como padres eso nos da esperanza. Quiere decir que nuestros hijos, aún con nuestros defectos y debilidades, pueden reconocer al Dios de su padre. Excelente, exactamente, Daniel. Nosotros no tenemos que vivir esclavizados a un pasado.
Lo que Dios nos da en Jesús es libertad. Y aún nuestros pecados, aún nuestros errores, aún nuestras deficiencias como padres no serán un obstáculo para el plan de Dios con nuestros hijos. Por tanto, siempre debemos invitarle a acercarse a Él. Excelente, excelente. Pastor, la verdad que ha sido sumamente interesante lo que hemos visto hasta este momento y que Dios nos enseñe a nosotros, como padres, que nos ayude, a nosotros realmente mostrar para que nuestros hijos puedan reconocer. Entonces, yo quiero pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa y quiero continuar con ese consejo que David decidió darle a Salomón delante de todas esas personas importantes. ¿Por qué entendía David que eso era lo más importante que él podía decirle a su hijo en ese nuevo reto que él iba a enfrentar? Bueno, el mismo texto, Daniel, nos explica la razón, porque lo que David añade a eso es, porque el Señor escudriña todos los corazones y el Señor entiende todo intento de los pensamientos. Eso fue lo que el rey David puso como argumento para decirle a Salomón: trata de conocer a Dios, trata de servirle con todo tu corazón, con todo gozo. Él le dijo: Dios sabe lo que nosotros somos en secreto. Mi hijo, no te pierdas, ten cuidado. El hecho de que tú seas un rey, el hecho de que tú tengas tanta persona a tu disposición, no te van a preservar de esta realidad. Dios sabe lo que hay por dentro. Dios conoce lo que piensas, Dios conoce lo que haces. Dios conoce aún lo que tú estás intentando pensar. La Biblia dice que aún el intento de un pensamiento, ya Dios lo conoce. Entonces, el rey David se fue a motivar a su hijo Salomón a la realidad de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Hijo mío, trata de servir a Dios con todo tu corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios sabe todo. Dios escudriña todo. Dios entiende todo intento de los pensamientos. Dios sabe no solamente lo que haces, sino aún lo que piensas. Wow. Quiere decir, pastor, que a veces los padres tenemos temores cuando enviamos a nuestros hijos a un lugar. Sin embargo, es verdad, no están en nuestra vista, pero siempre están en la vista de Dios. Exactamente, yo creo, Daniel, ese es un punto clave el que tú acabas de decir, porque nosotros debemos entrenar a nuestros hijos no para que nos teman a nosotros, sino para que teman a Dios, porque habrán muchas oportunidades donde ellos escaparán de nuestro control, de nuestra vista. Pero si nosotros los entrenamos para que teman a Dios, su presencia irá con ellos todo el tiempo. Así que la clave es recordarle: Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. No hay un lugar a donde tú puedas ir, hijo mío, que tú escapes a la presencia de Dios. Y me sorprende oyéndolo, pastor, que en un momento tan importante como él estaba diciéndole ese consejo, él no le habla de los riesgos, él no le habla de las cosas que son temporales. El enfoque de David fue claro, fue en el Señor. Sí, como tú decías en la introducción, Daniel, si yo hubiera sido David y me toca al hijo mío pasarle el trono, yo le voy a decir: mira, cuídate de fulano, este individuo cada vez que viene a pedir algo, olvídate de eso, no te pierdas en la noticia que dan en tal canal. Yo creo que yo hubiera estado saturado de todas esas cosas temporales, de estrategia, de tecnicismo. ¿Sabe qué? David no le mencionó nada de eso a Salomón. David se fue a lo más importante, que él tuviera bien con su Dios. Y yo me imagino, pues, todas esas cosas son importantes que también él la conozca, pero cuando él quiso decirle algo realmente importante, esto fue lo que le dijo. Y yo creo que para nosotros como padres, esto nos manda una enseñanza y que ese consejo no sea simplemente en el momento en que se va o va. Eso es algo que tenemos que cultivarlo desde que los niños son pequeños. Eso es correcto. Yo creo que ellos tienen que ver una vida de dedicación a Dios en todo tiempo. Bueno, vamos a continuar, pastor, con las preguntas. ¿Cómo afectaba ese nuevo reto que Salomón iba a enfrentar, que era ser rey del pueblo de Israel?
el que Dios conocía todo, que escudriñaba los corazones y que él conocía el intento de su pensamiento. ¿Qué era exactamente lo que David quería que él entendiera? Yo lo que creo que David, como padre sabio, él estaba tratando de hacer consciente a Salomón de que su futuro dependía de su relación con su Dios. De nuevo, Daniel, es importante recordar que en este justo instante, este joven que algunos teólogos creen que no llegaba a los 16 años, iba a ser coronado como la persona de quizás más poder en ese instante. Y David él quería hacer consciente a su hijo, de nuevo, de que su futuro dependía de esta realidad, de que Dios conocía su corazón. El texto dice, si tú le buscas, eso es lo que David le dijo a Salomón con relación a Dios, si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si tú le abandonas, Él te va a rechazar para siempre. O sea, David le dijo, no importa que tú seas un rey, en unos instantes tú serás coronado como rey. Cuídate de que tú estés bien con Dios, porque si tú buscas a Dios, Él va a bendecir tu gestión como rey. Pero oye bien, si tú rechazas a Dios, Dios te va a rechazar. Y no importa el tamaño del ejército que hemos logrado desarrollar, no importa la seguridad terrenal que como rey aquí podamos brindarte, si Dios no está contigo, el juego está acabado. Entonces, ¿cuál fue el efecto de que David quería plantar en su hijo acerca de que Dios lo conoce todo? De que el futuro depende de eso. Porque si hoy le entregamos nuestro corazón a Dios, Dios estará por nosotros y luchará por nosotros. David quería la bendición de su hijo, y David sabía que esa bendición estaba íntimamente relacionada a cómo él le servía cada día en su corazón. Bueno, pastor, la verdad es que ha sido sumamente interesante lo que hemos visto en cómo vemos en la misma escritura un ejemplo bastante práctico de lo que nosotros vivimos en el día a día. Yo quisiera que usted nos dijera qué consejo primero nos puede dar a nosotros, los padres, para preparar a nuestros hijos para ese momento. Esa es una excelente pregunta, Daniel. Y a todos nosotros como padres, esto nos humilla, esto nos hace ver nuestra fragilidad, esto nos hace ver nuestras limitaciones. Y yo creo que aquí es donde nosotros debemos descansar más en la gracia que en la ley. Dios es un Dios de gracia. Lo primero yo diría, Daniel, que acordémonos lo que nuestros hijos van a aprender. No es tanto lo que oyen, sino lo que ven. Entonces ellos tienen que vernos a nosotros disfrutando de ese Dios de gracia. De hecho, escucha cómo fue que David le dijo a su hijo Salomón: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. O sea, en otras palabras, David le dijo: tú me has visto cómo yo celebro las bendiciones de Dios. Tú me has visto cómo yo dependo en agonía de la bendición de ese Dios, con mi alta y mi baja y con mis imperfecciones. Tú has visto cómo yo he tratado de servirle. Imita eso. O sea que David, aun con todas sus imperfecciones, él no le dijo a su hijo: sírvele al Dios de tu pastor, sírvele al Dios del vecino, sírvele al Dios de tu abuelo, sirve al Dios de tu padre. Es decir, lo que tú me has visto, con las imperfecciones que sea, trata de tomar lo mejor de ahí. Pero él se dio como un ejemplo a su hijo. Entonces, esta instrucción comienza en la manera como nosotros también servimos a nuestro Dios. Yo le digo a los padres, el punto no es obligar a los niños a ir a la iglesia. Eso es lo de menos. El punto es que en el lunes a sábado ellos vean gente que tienen esperanza, ellos vean gente que están descansando en esa promesa, ellos vean gente que creen, que tiemblan ante la amenaza de Dios, que se regocijan en lo que Dios promete. Ellos tienen que ver personas que se gozan en esa salvación, que sus prioridades no están divorciadas, sino que Dios es para ellos su principal opción. Y lo otro es, Daniel, quizá la parte más humana hablando aquí, es que también ellos puedan ser amados
recibidos, celebrados en el seno de nuestra familia. A veces nosotros los padres estamos en una generación donde hay tanta competencia y nosotros estamos exigiéndole a nuestros hijos que sean los mejores alumnos en la escuela, que sean los mejores deportistas, que sean los mejores, y le metemos una presión a nuestros hijos a veces, que estamos usando a nuestros hijos para competir, y los hijos nos han sido dados para ser celebrados. Nuestros hijos tienen que ver que ellos no son una carga en nosotros. Nuestros hijos tienen que experimentar que ellos no son un obstáculo para nuestra comodidad. Nuestros hijos tienen que recibir un amor que es sacrificial como el de Cristo. Ellos, a pesar de su deficiencia, a pesar de los problemas, todos los desafíos que como padres enfrentamos a nuestros hijos, asegurémonos que nosotros amamos bien. Asegurémonos que esos muchachos todos los días se despiertan y se acuestan con un mensaje contundente de que nosotros como padres estamos muy agradecidos de ellos. Que nosotros sabemos que Dios escribió la historia y que independientemente de sus dones y habilidades como familia, nosotros nos regocijamos en esa bendición inmensa que Dios nos ha dado al tenerlo a ellos como parte de nosotros. Y finalmente, Daniel, orar. Orar. Dios ha dicho, pídeme. Hay cosas que no están en nuestras manos. Lo mejor que podemos hacer como padres es encomendarlo a Dios y rogarle su misericordia para con ellos, porque nosotros no amamos a nuestros hijos más que Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios está en control en su trono. Entonces confiemos en Él. Pastor, lo oigo y yo he participado de las dos partes. Yo fui hijo de cristianos y hoy soy padre cristiano de padre cristiano. Y yo recuerdo, y lo hablaba hace un par de días con alguien muy cercano, cómo nuestros padres, tanto mostrando a Cristo como hablándonos y compartiendo y enseñándonos la palabra, independientemente de cuando nosotros no estábamos, Él no estaba en nuestra presencia, nuestro Padre, esa palabra que había oído nos afectaba. Esa palabra que nosotros habíamos oído, esa promesa de que la palabra no regresa vacía, comentábamos esa persona y yo hace un par de días, realmente nos afectaba. Nosotros pecábamos, pero eso que oía de nuestro Padre, nosotros sabíamos que Dios estaba ahí, nosotros sabíamos que estábamos deshonrando a Dios, y es impresionante de verdad cómo esa conciencia no estaba tranquila, independientemente del momento que uno pudiera entender que estaba disfrutando de algún pecado. Venía esa palabra y nos llevaba a nosotros a entender que estábamos deshonrando a Dios. Y la verdad que es impresionante lo que hace la palabra de Dios, y nosotros como padres debemos hablarla, mostrarla a tiempo y fuera de tiempo, porque eso es lo único que me libró a mí de muchísimas cosas. Era esa palabra, que en ese momento cuando yo iba a la iglesia yo estaba con los oídos cerrados. En los devocionales yo me bajaba el break. Para todos a veces pensaban que yo no estaba oyendo. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo me imagino que usted tiene que haber pasado situaciones similares. Igual, Daniel, y de nuevo, nosotros lo que tenemos es que ser instrumentos fieles a Dios. Ninguno de nosotros como padres tiene la capacidad para cambiar el corazón a un hijo. Nosotros no podemos hacer a nuestros hijos cristianos. Lo que nosotros podemos hacer es ser fieles en hablarle de ese Dios, en mostrarle a ese Dios, y sobre todo tener esa actitud de amor hacia ellos, de aceptación, de que ellos se den cuenta, si esto es un padre imperfecto que me ama así, ¿cuánto más será ese Dios del que Él me habla? ¿Cuánto más me amará ese Dios a mí? Y esperar en fe en que llegue ese momento donde Dios hará lo que solo Él puede hacer. Pastor, la verdad que totalmente de acuerdo con todo eso, y no solamente en la teoría, en la práctica. La verdad que qué Dios tan amoroso tenemos nosotros, que a pesar de que queremos salir dando bandazos, nos abraza y nos trae a Él con cuerdas de amor. Pero ya le hablamos a los padres, Hay hijos ahora, varios amistades nuestras acaban de dejar sus hijos fuera del país, solo por primera vez, hijos que por muchos años estudiaron en un colegio cristiano, el ambiente era el mismo,
Ellos no estaban expuestos a muchísimas cosas que en el día de hoy van a ver. ¿Qué consejo puede usted darle a esos hijos para poder enfrentar esos retos y a ser hallado fiel por el Señor? Yo creo que lo más sabio, así como hemos visto hoy que un padre puede decirle a un hijo, y en este sentido todos nosotros somos padres, para esos hijos que tú señalas que quizás estarán enfrentando desafíos nuevos en su vida, es procuren la sabiduría de Dios. No hay nada más importante en la vida que cultivar esa sabiduría de Dios. Y el principio de esa sabiduría es el temor. Así que nosotros le decimos a esos hijos nuestros que están en esa condición hoy, busquen a Dios, búsquenle de corazón. Dios está llevando a cabo un propósito en sus vidas. Y lo mejor que pueden hacer es disfrutar del propósito de Dios en sus vidas. Eso será mucho más fácil en un camino de obediencia. Y si no has tenido el mejor ejemplo posible de tus padres terrenales, que eso no se convierta en un obstáculo para tú acercarte a un Dios que te amará perfectamente en Jesús. Y que este sea el momento de cultivar quizás esta cercanía aún más fuerte a un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, y que te estará guiando hasta el día de la eternidad. Así que el consejo es, busca a Dios y acércate a Él por medio de su palabra. Amén, pastor. Amén. La verdad que qué maravilloso es nuestro Dios y cuánta enseñanza nos ha dejado a través de su palabra. De verdad que gracias por enseñarnos en el día de hoy por medio de la palabra, que como padres debemos confiar en la soberanía de Dios y dejar los resultados en sus manos, que nosotros no podemos estar queriendo ser Dios, pero que para enfrentar esos momentos de temor debemos ir a la fuente, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Gracias de verdad, pastor, por recordarnos que debemos estar abiertos a buscar consejos. Nosotros no somos llaneros solitarios. Hay momentos en la vida que no sabemos qué vamos a hacer y ahí tenemos que ir a personas maduras que nos lleven a la palabra, que nos lleven a la fuente. El destino es el mismo. Lo que pasa es que hay momentos que la turbación no nos deja ver con claridad. Gracias de verdad por recordarnos que debemos ser intencionales en mostrar a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan reconocer al Dios de sus padres. Y oremos para que ellos puedan servir a Dios de todo corazón, como decía el texto, y con ánimo dispuesto. Que no se olviden, y eso fue una fuerte advertencia la que usted tocó, que Dios conoce y escudriña todos nuestros corazones. Y más aún, el intento de lo que pensamos. El futuro no depende del reto que yo enfrente y qué tan victorioso soy, sino que nuestro futuro depende de lo que Dios decida. Nuestro futuro está en la mano de Dios. Que Dios les permita a los hijos que se expongan a este material a recordar que Él está disponible para los que le buscan. Si ustedes le buscan como hijos, Dios le va a permitir encontrarle. Pero no se olviden que hay una advertencia. Si lo rechazan, Dios lo abandonará para siempre. A los padres que están aquí, hermanos, he aquí un maravilloso consejo que Dios nos ha dado para poder hablarles a nuestros hijos. Que Dios nos ayude a descansar en Él, aún en los momentos de temor. Yo espero que Dios utilice esta palabra en el día de hoy para que nos dé descanso, para que nos ayude a nosotros a poder vivir esta carrera feliz y gozoso, porque sabemos, como decía el pastor Luis en el mes de diciembre, que estamos en las mejores manos. Dios escribió nuestra historia y roguemos de verdad que Él nos bendiga, nos guíe y que nos ayude realmente a ser fieles y a obedecerlo. Gracias de verdad por compartir con nosotros en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, para estar juntos en un nuevo programa conectando con la palabra. Que pasen un excelente día.